y le da un feedback. ¿Cuál fue la crítica que le hizo Lisa a Débora en ese momento? ¿Y qué es lo que dice Lisa al respecto? Que no era así. ¿Qué es lo que falló en este feedback? Pregunta de examen, parte específica. ¿Qué falló del feedback desde la perspectiva de la comunicación? De la retroalimentación, en este caso, que ella hace Débora a Lisa, ¿qué falló? Porque estamos claros que el feedback fue débil. Sí, fue débil. ¿Por qué? ¿Les cuento un secreto? ¿Ah? No, eso no es un secreto, eso es verdad. El examen va a estar difícil. Que harta gente que reprueba el examen de este ramo, que se saca menos de un 3 y por ende reprueba el examen, reprueba el ramo, por regla general reprueba la parte transversal. Las preguntas generales. Y la parte específica suele ser un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Así de simple. Y lo que debería ser, como la parte específica, levantar la parte transversal, no ocurre, finalmente termina en un 10. La parte específica es más difícil del segundo examen que del primero. ¿Las específicas son las preguntas? Las preguntas de alternativa. Está así el examen, porque de hecho los contenidos son más complejos que la primera parte. La personalidad es más fácil preguntarlo que preguntar en comunicación. Entonces, normalmente son más difíciles estas preguntas. El resultado siempre suele ser más bajo. Y el examen transversal suele tener resultados más bajos. Y como el específico son este tipo de preguntas, termino bien. Ese es el secreto del análisis. Ya hemos explicado 3 veces el examen, así que Uno tiene que, bastante bien cómo se te dice. hay que sacar sobre 3 en campo. No, el promedio. El promedio tiene que ser sobre 3. Pero cuando la primera prueba está baja, normalmente la segunda... O sea, siempre la segunda es más, pero la parte específica es más baja que la parte transversal. Siempre, para todos los profesores. Siempre es más baja. Está mejor que sí. ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que falló de Débora en ese feedback? No va tanto por ahí. No va tanto por ahí. No va tanto por la comunicación efectiva, de hecho ya fue bastante claro lo que le dijo. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la raíz del problema? Puede ser que igual se la era como que tenían envidia y que era un enemigo, como que ella sentía eso. Eso es parte del diagnóstico, parte de por qué Lisa se sentía como se sentía. Pero yo estoy haciendo una pregunta específica de un proceso específico del caso, que es ¿por qué el feedback es tan pobre, el de Débora, con respecto a Lisa? ¿Está aquí? La forma. No. Ya, no había confianza, sí. Por el tipo de relaciones interpersonales entre las dos, porque nunca existió tal. O sea, Débora nunca se dio el tiempo de conocer realmente a Lisa. Por lo tanto, la relación entre ellas dos no era suficiente como para que realmente la conozca o le haya dado un apoyo desde el principio. Ya, por ahí va, efectivamente, sí. En el fondo, ella nunca fue o no, como que no era ninguna imagen para Lisa, entonces que ella le dijera como, oye, tenemos que trabajar esto, no sé qué, en verdad no generaba ningún peso para ella, porque en ningún momento como que trabajaron ningún tipo de relación, no sé cómo explicarlo. Va por esa línea, efectivamente, pero ¿cuál es la base de establecer una retroalimentación en base a juicios críticos? ¿Cuál es la base? Lo acabo de decir en clase. El feedback tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Ya, perfecto. ¿Dónde estuvo, desde esos dos componentes, el error? ¿O dónde estuvo la debilidad en realidad? No por meter un error, sí. Olvidarse de lo que le falta al lado. ¿Eso es momento de hacer qué?
Porque recuerda que esto es intercambiar juicios críticos. O sea, estamos hablando de juicios, no estamos hablando de afirmaciones o declaraciones, estamos hablando de juicios. ¿Dónde estuvo el error? En la escucha activa. ¿Por qué? Porque igual, o sea, se atribuyeron los juicios y en el fondo como se atribuyeron intenciones de la otra persona que no eran. Perfecto. Efectivamente, lo que se hizo desde esta perspectiva, que el juicio crítico, al momento de hacer la escucha activa por parte de Débora, la escucha activa de Débora no existió. No le interesaba la opinión, no le interesaba la actitud, no le interesaban los aportes que podía hacer Lisa. Por ende, no había una genuina o un genuino interés y por ende realmente no sabía lo que pasaba o cómo lo estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo, lo que generó un comportamiento en Lisa mucho más pasivo, mucho más retraído, mucho más retroactivo en el fondo, o más bien reactivo, en función de los conflictos o las tensiones que iban surgiendo. Entonces cuando llegó el momento de hacer el feedback, que tuvo comunicación efectiva, el problema es que no había escuchado lo que tenía que escuchar. Y por ende, ese juicio crítico quedó absolutamente invalidado. Esa es la respuesta. Así de simple. No, o sea, no le genera valor. ¿Ah? No le genera valor. Porque en estricto rigor, no, bueno, de partida, la confianza, la relación en realidad no existe. Pero el juicio crítico sobre el cual se funda la reglamentación no tiene consistencia. No está basado en algo que realmente le pasa a la persona. En este caso en Lisa. Si yo te dijera, por extremar un ejemplo, en este mismo instante, le dijera, puede ser un poco pesado, pero tómatelo como un ejemplo, no te dice de verdad. Pero por ejemplo, lo tomamos un poquito más. Tú no estás pendiente en esta clase porque en realidad no te interesa el programa. Y eres súper floja. Y la verdad que eso, encuentro que a ti te va a perjudicar en tu carrera profesional y te va a perjudicar en la carrera. Tu rendimiento va a ser siempre más. Estoy inventando. Igual es bastante alejado de la realidad. Estoy inventando. Lo que estoy haciendo es un feedback o no. Sí. ¿Por qué? Porque está intercambiando juicios críticos de comportamiento. Perfecto, ya. ¿Es correcto o no es correcto mi feedback? Podríamos discrepar. Podría ser cierto como podría ser no. A ver, ¿y por qué no sería cierto? Porque quizás no sé, yo me considero floja o en verdad usted ni siquiera ha estado, no sé, usted ni siquiera lo quiere el control, entonces no sabe efectivamente cómo me hago. Ya, perfecto. Tengo la forma de la persona. Después vamos a ver el tema de la gestión de conflicto. Efectivamente, todas las semanas me tengo 500 controles, eso me llama el grupo. O sea, tengo 300 alumnos pregrados más de posgrado. Imagínense por qué. Ya no duermo 4 horas en las noches, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, tú podrías decir, usted no sabe cómo me está yendo. Yo te podría responder, no, pero yo tengo tus notas. O yo veo tu actitud en clase, típica aceleración de profesor. Yo veo que tu actitud en clase es conversar con tu amiga, y en realidad estar pendiente del celular, tu actitud es súper mala. Entonces, esa actitud te va a perjudicar. ¿Tú qué dices ante esa situación? Sí, puede ser. A veces, ya, sí. Pero, ¿es un juicio crítico fundado o no fundado? Hay algunas veces que ha pasado, que he sabido, pero afortunadamente yo no soy de generar ese tipo de feedback porque encuentro que no corresponde, al menos en la clase, y no al menos sin preguntar qué es lo que pasa. Hay algunas personas que dicen que da lo que pasa al profesor, que tengo algunos problemas, la verdad que en la clase no vine, no estoy en la clase. Entonces le digo, bueno, si tengo problemas, necesito que no vengas entonces, en ese caso, para que no distraiga lo conversamos después. Pero el juicio crítico, por regla general, tiene que estar fundado primero en escucharte bien, no generar una primera impresión. Porque esa primera impresión puede ser correcta o no, puede ser que efectivamente no te guste el ramo, no hay ningún problema con eso. Pero podría ser que esté equivocado, también podría ser que esté equivocado. ¿Qué es lo que determina si está equivocado o no? ¿Cómo te lo tomas tú? Y si yo te escucho bien a ti, lo más probable es que te haga más sentido lo que te digo y lo que no te digo. Esa es la ventaja de la escucha activa con un buen feedback. ¿Sí? Siempre es posible cambiarlo actuando de manera diferente. Conflicto.
conflicto, vamos a introducirlo y después vamos a pasar a causas que gatillan el conflicto. No es un tempo, la pasión, tiene late el corazón. Imagínate. No, como que todas las llevamos, te voy a decir al tiro. Llevamos 28 láminas y lo he visto cuántas veces. Tengo la impresión. La impresión. Está todo arriba. Yo no he sacado nada, excepto las primeras 3 láminas. Todo está en los periódicos. En el contexto actual, las presiones por mantener los altos niveles de rendimiento, las interdependencias, la necesidad de trabajar en equipo con distintas prioridades, incentivos, estilos, el creciente aumento de la diversidad y la interdisciplinaridad, el entorno más incierto, laboral, profesional, son todos factores gatillantes de conflicto. Mientras mayor interdependencia exista, mayor diversidad dentro del equipo, en términos de heterogeneidad dentro del equipo, mientras más incierto sea el entorno, mayor potencial conflicto va a existir. Eso es un hecho. Piénsenlo en su contexto. Es más probable que tengan conflictos con personas que piensen distinto o que provengan de lugares distintos de los que no. Por muchas razones. No estoy diciendo porque uno tenga la verdad y el otro no. Por muchas razones. Y por eso es muy natural y es obvio que existan distintas corrientes políticas, corrientes religiosas, corrientes sociales, movimientos de todo tipo. Porque justamente lo que hace es poner diversidad sobre la mesa. Y mientras más diversidad tengamos, mayores conflictos van a existir. O sea, desde esa perspectiva... Pero mientras más diversidad también se puede alcanzar más. En la medida que se quiere mejorar el conflicto. La diversidad efectivamente es una asociación directa con la riqueza. Mientras más, incluso poniéndolo en materias primas, mientras más diversidad de materias primas tengan, mayor potencial de riqueza van a generar, ¿verdad? Depende menos de una, etcétera, etcétera. Pero más difícil es ponerse de acuerdo entre toda esa diversidad. Porque lo más probable es que aunan criterios distintos, etcétera, etcétera. Ahora, el conflicto estudiantil es un conflicto, ¿no? ¿Entre quiénes? ¿Entre los estudiantes y el gobierno? No. ¿Entre quién es el conflicto estudiantil? Christopher. ¿Entre quién es el conflicto estudiantil? Eso era antes, con Piñera, te creo, con Lavín, que tenía a lo mejor un conflicto de interés. O sea, podría uno decir, efectivamente, ahí podría el conflicto.